Buenas noches para todos. Yo soy el doctor Luis Laneri. Para quienes no me conocen, yo soy especialista en glaucoma y estoy ahora en el Banco de Ojos Comunidad Formadora y también en otros consultorios. Entonces, para no retrasar mucho, queremos entonces iniciar con la charla del doctor Martín Arrúa, que comprende la parte de historia clínica y evaluación oftalmológica. Adelante, Martín, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Antes que nada, ya les pido perdón por la conexión a internet. Espero que se me pueda escuchar bien. En todo caso, si no me escuchan, me interrumpen, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar inicio a la tercera clase de este curso de inmersión, que es sobre historia clínica y evaluación oftalmológica completa. La historia clínica, antes que nada, constituye un documento legal. Es el momento en que nosotros tomamos contacto con el paciente y es el momento ideal para crear una relación médico-paciente satisfactoria, ¿sí? A partir de esto vamos a tratar de evitar tener mayor número de problemas a nivel de nuestra relación médico-paciente para llegar a buen puerto, ¿ok? En la historia clínica nosotros detallamos los datos de la enfermedad y aquellos que orientan sobre la personalidad del paciente, su actitud frente a la enfermedad y la repercusión que ésta ha tenido en su vida cotidiana. Acá abajo le dejo un link de un libro que está escrito por el doctor Jorge Velasco Quiroga, que es del Instituto Nacional de Oftalmología en Perú, que habla bastante bien sobre la historia clínica oftalmológica, todos los diferentes pasos que contiene, por si están interesados en descargarlo y leerlo. Básicamente, la charla se va a dividir en dos partes. Una parte que es la anamnesis que nosotros utilizamos al realizar nuestra historia clínica, donde vamos a hacer constar los datos demográficos, el sexo, la raza, la profesión del paciente, así como los antecedentes patológicos personales y familiares, ya sea oculares y sistémicos del mismo. También el motivo de consulta, lo que le trae a la consulta del paciente en el consultorio, ¿verdad? La exploración, vamos a evaluar la agudeza visual, la exploración pupilar, el alineamiento ocular y los movimientos oculares, el examen externo del ojo y los anexos, la exploración del segmento anterior, la exploración del segmento posterior, la exploración del campo visual y tanometría. Como ven, es bastante extenso. De hecho, voy a dar un pantallazo con respecto a estos temas debido a que, como vieron en el programa, las clases de mañana y pasado mañana van a ser sobre exploración del segmento anterior y posterior, con mayor profundidad, y luego la clase de exploración de las vías lagrimales y de la motilidad ocular. En la anamnesis, si bien es cierto que en la oftalmología los hallazgos exploratorios nos dan la clave de la mayoría de las patologías, una anamnesis detallada nos va a proporcionar un índice de sospecha muy importante en relación a la patología que presenta el paciente. Este índice de sospecha puede ser del 70-80%, de ahí la importancia de tomar el tiempo de recabar la mayoría cantidad de los datos que nos puedan ayudar a llegar correctamente al diagnóstico del paciente. ¿Y qué tenemos que recabar? Básicamente comenzamos con la edad, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que hay patologías que son más frecuentes en algún grupo etario, así los recién nacidos y lactantes es frecuente que tengan obstrucción congénita del nasal, estemos ante la presencia de un estrabismo congénito, estemos la presencia ante un glaucoma congénito, un paciente ya de mayor edad que presente un estrabismo que puede corregir que sea pseudoacumulativo, acumulativo, que estemos ante un paciente con un déficit, un defecto de refracción, que es bastante frecuente, ante un paciente con conjuntivitis alérgica, un adolescente, ¿verdad? Que también esté con astenopía por defecto de refracción no corregido o por desequilibrios musculares a partir de los 40 años, que sabemos que es más frecuente la presencia, o sea, que desaparece la presbicia, también es frecuente poder encontrar pacientes con glaucoma, y a partir de los 60 o 70 años la presencia de ojo seco, catarata, degeneración macular asociada a la edad, desprendimiento vítreo de retina, alteraciones vasculares como la retinopatía diabética, la trombosis de la vena central de la retina y los demás. Por eso es importante ubicarnos en la edad del paciente para poder ir categorizándolo en alguno de los cuadros de diagnóstico que tengamos en nuestra cabeza a la hora de ir examinándole, ¿sí?
Con respecto al sexo, es más frecuente algunas patologías en el sexo masculino, como la retinosis pigmentada o aquellas patologías ligadas al cromosoma X. En el sexo femenino, por ejemplo, pacientes que tienen cierre angular agudo por pseudobloqueo pupilar, que es más frecuente. En los pacientes de raza caucásica, que es más frecuente observar la degeneración macular relacionada a la edad. En los pacientes asiáticos, con glaucoma primario de ángulo cerrado. En los afrodescendientes, glaucoma primario de ángulo abierto. Y en cuanto a exposición, tener en cuenta dos cosas. Uno, a qué se expone, obviamente, a la profesión a que se expone el paciente, ya sea tóxicos, radiaciones, cuerpos extraños metálicos, y así como el requerimiento que va a precisar el paciente. Ahora, a veces tenemos pacientes que son aviadores y estos deben tener una agudeza visual del 100%, con una buena visión de colores, con una visión de contraste, un campo visual completamente normal, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta todos estos datos a la hora de ir examinando al paciente para poder ir construyendo nuestro diagnóstico clínico. A la hora de recabar los antecedentes heredofamiliares y patológicos personales, tener en cuenta que en los antecedentes personales oculares, si el paciente ya viene con un defecto de refracción, tiene antecedentes de estrabismo, tiene antecedentes de ambliopía, si presentó algún tipo de infección, inflamación ocular previa, si tuvo algún tipo de traumatismo ocular, si estuvo sometido a un tipo de cirugía ocular previa de cualquier tipo, cirugía de terigen, cirugía de catarata, cirugía de glaucoma, de retina, cirugía plástica, de órbita. Si presenta antecedentes de patología personal y sistémico, como la diabetes, la hipertensión arterial, que sabemos que tiene una gran probabilidad de causar importantes alteraciones a nivel ocular, la presencia de atopía, enfermedades tiroideas, pacientes con infecciones crónicas, como pacientes con HIV, pacientes con colagenopatía, enfermedades cardiopulmonares, si estuvo expuesta a tóxicos como alcohol y plomo o drogas, ¿verdad? O cocaína maníaco, si tiene alergias medicamentosas conocidas y de todo esto realizar tratamientos previos y actuales que realizó el paciente, ¿verdad? Si son niños, siempre tener en cuenta los antecedentes del embarazo y parto, así como del desarrollo psicomotor. Ante los antecedentes familiares, eh, tener en cuenta aquellos que son oculares, sobre todo el glaucoma, que como sabemos es una enfermedad que tiene una herencia bastante alta, estrabismo, miopía magna, queratocono, que son también enfermedades con bastante carga hereditaria, distrofias retinianas, distrofias corneales, y aquellas que no son oculares, como las enfermedades metabólicas o neurológicas. ¿Sí? Siempre tener en cuenta todos estos detalles a la hora de realizar la anamnesis de nuestro paciente. Y luego tener en cuenta el motivo de consulta, ¿verdad? En oftalmología sabemos que existen variados tipos de motivos de consulta, van algunos que son más frecuentes, como el ojo rojo, el dolor, el picor, el escozor, el ardor, la sensación de cuerpo extraño, el lagrimeo, que hay que diferenciarlo a veces de la epífora, ¿verdad? La presencia de secreción, que hay que hacer también la semiología del tipo de secreción que presenta el paciente, el edema palpebral, que también hay que hacer la semiología del mismo, la presencia de desvío ocular, miodesoxias, fotoxias, fosfenos y pérdida de visión, obviamente. Y así como síntomas menos frecuentes como la presencia de metamorfosia, diplopía, ya sea monocular, binocular, la presencia de halo alrededor de las luces, la presencia de tosis o proctosis. Y siempre investigar de todos estos sin motivos de consulta, tiempo de evolución, circunstancias de inicio de los síntomas, intensidad, factores que agravan o atenúan los mismos y los síntomas y signos asociados, ¿sí? Un hecho fundamental a investigar siempre es si a estos síntomas acompaña una pérdida de visión aguda o crónica desde que comenzó la sintomatología, ¿sí? Por estos motivos podemos dividir los motivos de consulta más bien en tres tipos, básicamente, lo que están asociados a la normalidad de la visión, aquellos asociados a normalidad del aspecto ocular, o aquello asociado a normalidades de la sensación ocular. A veces la sintomatología de dolor ocular implica ir realizando bastante preguntas para poder descartar si es un dolor propiamente del globo ocular o un dolor referido al globo ocular. La mayoría de ustedes conocen el Will Eye, el manual del Will Eye. En sus dos primeros capítulos hablan de síntomas, signos en oftalmología
que te asocia con una patología más frecuente asociada a los mismos. Yo creo que es importante echarle una mirada a estos dos capítulos, ya que orientan bastante a qué patología puede estar teniendo el paciente de acuerdo al motivo de consulta, ¿sí? Y una vez que nosotros, bueno, realizamos nuestra anamnesis, detallamos los datos demográficos, el sexo, la edad, la raza, la profesión del paciente, determinamos su motivo de consulta, pasamos a la exploración oftalmológica. Y antes que nada tenemos que estar seguros de que contamos con los materiales necesarios, ¿verdad?, para poder llevar al mismo, ¿verdad? El uso de los carteles con autotipos, ya sea para visión lejana y cercana, el uso del agujero estenopeico, el uso de colirios que nos van a permitir realizar un correcto examen oftalmológico, ya sea el uso de anestésicos, el uso de dilatadores, midriáticos, cicloplégicos, como la fenilbutina, la tropicamida, el ciclopentolato, el uso de los colorantes como la fluoresceína, la rosabengala, la berberitazina, tener siempre una linterna que nos va a facilitar para realizar el examen de los reflejos pupilares, el test de Schirmer, el test de visión cromática, el test de estereoxia, que muchas veces no es posible a veces contar en el consultorio, ¿verdad? Pero hoy en día, por ejemplo, con el test de visión de cromática, el test de Ishihara, es probable descargar a través de la app y utilizar por lo menos si que uno no cuenta con la cartilla. La rejilla de Angle, que siempre es muy útil para evaluar la visión centrada ante la presencia de metamorfosia. El uso del oftalmoscopio directo, nuestro retinoscopio, nuestra regla de esquiascopía, y en los lugares, obviamente, ¿verdad?, en donde prestamos consulta, nuestra lámpara hendidura y la lupa de 90 y 78 dioptrías. Nuestra caja de prueba, nuestro foróptero y el tonómetro con el que contamos para evaluar la presión intraocular. ¿Sí? Siempre tener en cuenta todos los materiales necesarios para llevar a cabo una correcta exploración oftalmológica y con ello llegar al mejor diagnóstico posible. ¿Sí? Antes que nada, cuando hacemos la exploración oftalmológica, lo más importante es seguir un orden para no saltarse ningún paso. Y el orden que vamos a usar es el que había mencionado cuando al inicio de la clase, ¿verdad?, sobre cuáles serían los puntos que estaríamos tocando a la hora de realizar la exploración oftalmológica. Cuando realizamos la medición de la agudeza visual, siempre acordarse de hacerlo lejana y cercana, un ojo primero, otro después, hacer constar en la ficha, sin corrección, con los agujeros estenopeicos, si el paciente viene con lente de contacto, anotar si fue realizado con lente de contacto, ¿verdad? Siempre tener en cuenta, ¿verdad?, cuál es la física, el mecanismo físico implicado en la medición en la formación de los autotipos y cómo estos incide sobre la retina para la formación de la imagen, ¿verdad? Y cómo utilizamos nosotros este sistema de que cada línea está formada de un grado y estas 5 líneas forman una figura de 5 grados que va y cada figura, cada línea de un grado estimula un cono, sí, otro cono no, a través del cual es capaz el ojo de formar la imagen, ¿sí? Y cuando hacemos el examen de la agudeza visual, tener en cuenta que si bien normalmente en la mayoría de los servicios se cuentan con el cartel de Snellen para realizar la medición de la agudeza visual, el cartel de Snellen tiene sus múltiples falencias, ¿verdad? Sobre todo que los tamaños de las letras no siguen una progresión logarítmica, por lo tanto el paciente puede ver una letra, no ver otra letra, pero no correspondería realmente a veces a la agudeza visual que tenga el paciente, ¿verdad? Entonces es una escala que, un cartel que si bien está universalmente distribuido, para cuando queremos realizar trabajo de investigación y queremos hacer constar en nuestros datos el valor de la agudeza visual, no es el cartel de referencia, ¿sí? El cartel de referencia sigue siendo el cartel del ETDRS, ¿verdad? Que sigue una escala logarítmica y nos proporciona una agudeza visual del logman, ¿verdad? Pero saber que existen las tablas de conversiones que nos dan un aproximado entre los valores que tenemos en valores de pie en Snellen, con los valores decimales, con los valores del logman. Muy bien. Cuando seguimos en nuestra evaluación oftalmológica, hay pacientes, obviamente, que no pueden contestar el cartel de Snellen debido a que o son muy menores, están en etapa preverbal, o son pacientes analfabetos, ¿verdad? Entonces, existen otros tipos de carteles que podemos utilizar.
También en tener en cuenta que si estamos ante un niño, antes de pasar a la huesa visual, es súper importante evaluar el test del reflejo rojo o el test de Brugner para primero determinar si existe o no una leucocoria. Y eso, como todos saben, ¿verdad? Existen muchas patologías que causan leucocoria, pero de ellas hay algunas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Y puede determinar bien las características de ese reflejo rojo, ¿verdad? Si un reflejo normal o no, sobre todo cuando estamos en los niños. Pero siempre acordarse que también el test reflejo rojo no va a hablar siempre de si existe o no una opacidad de medio, entonces ya nos ayuda bastante para ir acercándonos también al diagnóstico, ¿verdad? Puse también esta propaganda que suele hacer la Sociedad Paraguaya de Oftalmopediatría y Estrabismo de cuándo se recomienda el oftalmológico en los niños. Bueno, ahí como lo ven, lo ponen a nacer, 3 meses, 6 meses, un año, y después cada año, ¿verdad? Yo creo que esto es importante también inculcar en los pacientes que consultan con nosotros o sea, en la etapa infantil, para dar la importancia que tiene un buen examen oftalmológico en los niños, debido a que la mayoría de las patologías que pueden llegar a producir ambliopía podemos detectarlas y prevenirlas. Y en la etapa preverbal no olvidarnos, ¿verdad?, que el ojo del niño sigue una etapa, un proceso de metropización que a los 8 o 9 años llega a la refracción, vamos a decir, a la metropía, con la longitud axial y el poder cristaliniano y del corneal, que ya correspondería a un adulto, ¿sí? En los preverbales tenemos la habilidad para fijar y seguir objetos, examinamos la fijación central, continua y mantenida. Existen diferentes tipos de métodos con los cuales podríamos cuantificar esa visión, como el de la mirada preferencial, del nixtamento cinético, el potencial visual evocado y la presencia de octotipos aislados, todos con sus características de pro y contra a la hora de utilizarlos. Y los otros octotipos que podemos utilizar en la etapa preverbal, ¿verdad? Como el LIFO, el C de Lando, el T de Lea o la cortical E, que nos van señalando hacia dónde están las patitas de la letra. Siguiendo nuestro orden de examen, una vez que examinamos la huesa visual, ya sea que estemos ante un adulto o un niño, pasar a examinar los reflejos pupilares, determinar el tamaño de nuestra pupila, normal de 3 a 4 milímetros, que varía de 2 a 6 milímetros de acuerdo a la condición de luz fotópica o esfotópica. Recordar que existe un 15 a 20% de la población que tiene una anisocoria, y a la hora de estudiar los reflejos pupilares, reflejo fotomotor, reflejo consensual, que todos aprendimos cuando estábamos en la universidad, recordarles cuáles son las vías que intervienen en los mismos. Ahora, la vía visual, que es la vía aferente, que es llevada por el segundo par, y la vía eferente, que es traída por que trae la respuesta motora a través del tercer par. La miosis, que es un efecto del parasimpático debido a absorción a nivel del esfínter de la pupila, y el simpático, que ejerce sobre el dilatador de la pupila el efecto midriático, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta cuando evaluamos los reflejos pupilares, nuestra vía aferente y nuestra vía eferente. También tener en cuenta, ¿verdad?, que la vía simpática acompaña a los ganglios, pues se inicia los ganglios cervicales, pasa por encima del vértice del pulmón y luego acompaña el trayecto de la carótida interna hasta el seno cavernoso y el ganglio ciliar para poder llegar al músculo dilatador del iris. Y bueno, tener en cuenta que la presencia de una alteración de efecto pupilar, ya sea aferente, deferente, de efecto pupilar, no va a estar hablando de una alteración de las vías visuales, entonces son pacientes que van a necesitar probablemente de más estudios a nivel neurooftalmológico. Entonces nunca saltarse del tema de los reflejos pupilares, porque lastimosamente a veces por el tiempo, la premura de la consulta o de la urgencia cuando estamos en los diferentes servicios, es un paso que normalmente la mayoría de las veces no lo hacemos. Muchas veces la mayoría va y examina los reflejos pupilares en la lámpara de hendidura, que si bien se puede realizar, pero no es lo correcto. Y después que pasamos de la visual, los reflejos pupilares, observamos el paralelismo de los ejes oculares y la motilidad ocular extrínseca. Para eso es muy útil el test de Hirschberg, ¿verdad?, que nos va a poder ayudar para determinar si existe un alineamiento de los reflejos pupilares, de los reflejos corneales, y si existe una desviación de los mismos, ¿verdad? Aproximadamente 1 milímetro de la desviación de ese reflejo corneal va
va a corresponder a 7 grados de ángulo y una dioptría prismática va a equivaler aproximadamente a 0,57 grados de ángulo. Por lo tanto, 1 milímetro va a equivaler aproximadamente a 15 grados de desviación, ¿verdad? Que de acuerdo a la posición, si está en el borde pupilar son 15 grados de desvío, en el medio corresponde 30 grados de desvío y en el limbo aproximadamente 45 grados de desvío, ¿verdad? Cuando examinamos el paralelismo de los ejes oculares, recordar siempre la posición primaria de la mirada y las posiciones diagnósticas de la mirada para poder evaluar los diferentes músculos extraoculares. Todo esto van a desarrollar mejor en la clase de exploración de la motilidad ocular, así que esto es básicamente un simple pantallazo. Y no olvidar también realizar el cover test y el cover test alternado para poder determinar la presencia de tropias y forias en los pacientes, ¿sí? Y una vez que ya pasamos de la huella visual a los reflejos pupilares, al examen ocular de la motilidad y alineamiento ocular, primero realizamos, antes de sentarle en la lámpara de hendidura a nuestro paciente, el examen externo del ojo y los anexos. Debemos inspeccionar, palpar los párpados y los globos oculares. A veces necesitamos ocultar ante presencia de frémito. Evaluamos la piel palpebral, el borde palpebral, por si estamos ante una dermatitis atópica, estamos ante un paciente con un Sturge Weber, o estamos ante una paciente que hizo un herpes trigeminal, o tenemos un paciente que tiene una disminución de la hendidura palpebral por por la presencia de tosis palpebral, o tiene una alteración del aspecto externo del párpado por un tumor en cola de ceja, o estamos ante un paciente que tuvo un antecedente de parálisis facial, estamos ante un paciente con lagostalmo, o evidenciamos un desplazamiento de los globos oculares, ya sea por la presencia de una proptosis, un exoftalmo, o mucho más manifiesto en una orbitopatía tiroidea, ¿sí? Entonces siempre antes de sentarle en la lámpara de hendidura, tomarnos el tiempo de examinar, de realizar este examen externo del ojo y los anexos, ya que nos va a proporcionar bastante ideas sobre la patología del paciente. Y bueno, y una vez que pasamos todos estos pasos, finalmente le sentamos al paciente en la lámpara de hendidura para poder examinar el segmento anterior. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo utilizar esta lámpara de hendidura y los tipos de iluminaciones que tenemos que nos proporcionan para poder realizar el examen del segmento anterior, ¿sí? Albert Gustav en 1911 ganó el premio Nobel de Medicina, el único oftalmólogo hasta el momento que lo ha hecho, y lo hizo sobre todo por sus estudios del ojo como sistema dióptrico, ¿verdad? Y tuvo la brillante idea de, vamos a decir, de unir dos sistemas, un sistema de observación y iluminación para crear la lámpara, para idear la lámpara de hendidura. Después Henkel en 1916 montó el microscopio sobre una mesa y, como les digo, esto está formado por dos sistemas, uno que nos permite iluminar el objeto que queremos observar y otro que tiene los oculares para que nos permiten realizar la observación, los cuales están articulados verticalmente y se encuentran entre el observador y el paciente. Ahora, esto nos permite realizar, mover el brazo de la lámpara hendidura y realizar, o sea, poner en un ángulo de 0 a 90 grados y con ello tener diferentes planos para poder ir observando el ojo. Ahora, básicamente tenemos tres tipos básicos de iluminación: la iluminación difusa, donde el objeto es iluminado por una fuente luminosa oblicua, no focalizada, y sirve para una evaluación general. Una iluminación focal, donde el objeto es iluminado por una fuente luminosa focalizada, y la reflexión especular. De acuerdo a si la iluminación es difusa, focal o especular, la de iluminación focal se clasifica en directa e indirecta. La directa sirve para objetos opacos, objetos transparentes, y la iluminación indirecta sirve para focal indirecta para realizar una iluminación lateral, por difusión escleral, por retroiluminación, y la iluminación especular podemos realizarlo en forma directa e indirecta también. Para la iluminación directa podemos realizarlo en forma difusa focal. Cuando realizamos una iluminación focal podemos utilizar el sistema del paralelepípedo, después pasar al corte óptico, después pasar al pincel luminoso o puntual, después podemos realizar un corte ultramicroscópico y luego realizar una microscopía especular para poder ir observando los detalles del segmento anterior. Y a nivel de una iluminación indirecta,
utilizar ya sea el campo negro, campo amarillo, campo blanco, campo rojo, que lo vamos a hablar dentro de un momento, ¿sí? Acá en la bibliografía le pongo dos libros que son bastante buenos para explicar todo lo que es la parte tanto de cómo se utiliza la lámpara hendidura, cuáles son los sistemas, los diferentes tipos de iluminación, los diferentes tipos que podemos utilizar para poder observar el segmento anterior y posterior. Y este libro que fue publicado en el 2011, ¿verdad? Que también le puedo pasar, ¿verdad? Que está bastante bien, vamos a decir, esquemático y vamos a decir, tiene una estructura bien orientativa a la hora de explicar sobre el uso de la lámpara hendidura. Entonces, ¿cómo hacemos el examen del segmento anterior? Empezamos con la iluminación directa difusa, luego pasamos a la iluminación focal con el paralelepípedo que nos permite realizar un estudio tridimensional de la estructura corneal, luego realizamos un corte óptico que nos permite realizar una observación de alteraciones en el perfil anterior o posterior corneal y por último realizamos una reflexión especular. La iluminación directa difusa, sabemos que el haz luminoso es proyectado en dirección al ojo con el objetivo de estudiar las estructuras en forma global y sirve para examinar párpado, pestaña, conjuntiva, esclera, córnea, iris en forma general. La iluminación directa focal sirve para realizar para realizar el estudio de los detalles. Realizamos un corte en forma de un paralelepípedo, como pueden ver acá en el dibujo y acá en el esquema. Nos permite, este paralelepípedo tiene una cara anterior, posterior, media y lateral, y sirve para realizar un examen más detallado de la córnea, los nervios corneales, cicatrices, abrasiones, infiltrados, pliegues, estrías y la superficie del cristalino. Después tenemos el corte óptico, corte o sección óptica que ilumina un área tisular bidimensional. El otro era un paralelepípedo, o sea, era como un poliedro. Y este, en cambio, es un corte o sección óptica que nos da un corte bidimensional de lo mismo y más bien sirve para ver la regularidad de las capas, ¿verdad? De la capa epitelial, de la capa endotelial. Nos sirve para observar úlceras, opacidades en córnea, la presencia de cuerpo extraño, adelgazamiento o edema corneal, así como la presencia de película lagrimal con la fluoresceína. Y después del corte en paralelepípedo, corte focal, el corte óptico focal, pasamos al pincel luminoso a los cónicos, que en donde lo que hacemos es reducir el diámetro del haz luminoso hasta cerca de 1 milímetro, utilizado para la visualización sobre todo de presencia de reacción de cámara anterior, de células, de flare, de proteínas. Es muy útil para poder determinar la presencia de Tyndall en estos pacientes, ¿sí? Y luego hacemos la iluminación focal indirecta en microscopios enfocados en un área adyacente al tejido de iluminación, como ven acá, es enfocado cerca de la córnea, y para que se ponga de manifiesto, en este caso, la cicatriz corneal, ¿sí? Luego pasamos a la iluminación tangencial, donde los rayos tocan de modo rasante las formaciones anatómicas y es útil para detectar las lesiones discretas en la superficie, así como elevaciones de la conjuntiva, córnea, iris o cristal. Después tenemos la iluminación de campo oscuro, difusor escleral. La luz se focaliza en la región límbica y toda el área circuncorneal aparece iluminada y es muy útil para realizar alteraciones sutiles de la transparencia de la córnea. Después realizamos una retroiluminación donde lo que hacemos es localizar la luz detrás de la estructura examinada, que es útil para detectar precipitados queráticos, opacidades cristalinos, rarefacciones del iris. Cuando queremos examinar la córnea, iluminamos el iris, entonces a eso llamamos iluminación en campo amarillo. Cuando queremos examinar el iris, iluminamos el cristalino, eso llamamos iluminación en campo blanco. Y cuando queremos examinar el iris o el cristalino y iluminamos el fondo de ojo, el fondo, ¿verdad? Tenemos la iluminación en campo rojo, ¿verdad? Y son la retroiluminación muy útil para los cambios epiteliales, endoteliales, precipitados queráticos, presencia de pequeños vasos. Y por último, la iluminación especular, que tenemos dos tipos. Una que es la iluminación oscilante, que sirve para alternar rápidamente la iluminación directa, o sea que se realiza alternando rápidamente la iluminación directa e indirecta sobre la lesión observada. Sirve para evaluar sombras proyectadas, salencia de contraste sobre la estructura que nosotros queremos medir, ¿sí? Y la técnica de Evangeli, que consiste en realizar una sección óptica que se enfoca en el limbo
de manera que la sección óptica corte la córnea, ilumine el iris, y el ancho entre la córnea y el iris con respecto al, o sea, al tamaño, o sea, el ancho que queda entre la cara anterior del iris y la cara posterior de la córnea, y el tamaño de los córneas nos da una idea del valor de la amplitud de la cámara anterior, ¿sí? Que van de 0 a 4, parecido a la graduación de Schaffer, ¿verdad? Cuando es menor a un cuarto, hablamos del espesor corneal, del haz que queda, ¿verdad? Entre la cara posterior del iris, en la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris, menor a un cuarto del espesor corneal, decimos que es extremadamente estrecha. Cuando es aproximadamente un cuarto del espesor corneal, decimos que es estrecha. Cuando es entre un cuarto y medio, que está abierta, y cuando es mayor a uno, o sea, a todo el grosor de la córnea, decimos que es bastante amplia. Acá pueden ver diferentes gradaciones de la técnica de Evangeli, y acá cómo se realiza el corte óptico para el mismo. Esto que le acabo de mencionar, acá abajo le puse el link que se encuentra en internet. Es bastante didáctico, esquemático, acá sí, obviamente porque lo ven todos juntos, se ve todo muy difícil, pero te permite agrandar y ir examinando cómo se realiza cada uno de los cortes y la ventaja y que nos permite realizar, qué diagnóstico nos permite realizar cada uno, ¿sí? Y continuando con nuestro examen del segmento anterior, después pasamos al segmento posterior. Siempre tener a mano nuestro oftalmoscopio directo, o si utilizamos lentes con la lámpara hendidura, y en algunos casos va a ser necesario realizar una oftalmoscopía indirecta. Y siempre tener en cuenta que hay que explicarle al paciente que si vamos a necesitar realizar un examen de la retina periférica debido a algún motivo de consulta en las cuales sea necesario realizarlo, explicar que vamos a realizar una dilatación pupilar y que esto va a conllevar a que va a tener un poco de dificultad para la lectura y que le van a candilar las luces, sobre todo si citamos al paciente para realizar un examen de retina, ¿verdad? Bajo dilatación pupilar, explicarle que se va a hacer este estudio, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente llega a la consulta y se le indicó el estudio, pero no se le explicó cómo se va a realizar, y bueno, a veces no vienen preparados para el mismo, ¿verdad? Pero lo que es examen de segmento posterior, como hay una clase específica de esto, lo voy a dejar para los que van a dar la clase, ¿sí? Y después ya para ir terminando, ¿verdad? La exploración del campo visual. Como todos saben, el campo visual es una isla de visión en un mar de oscuridad, ¿verdad? El punto de mayor sensibilidad corresponde a la fobia, ¿verdad? Y tiene una amplitud que va variando de acuerdo al cuadrante que queramos examinar. Realmente el examen del campo visual por confrontaciones en el consultorio, si bien es un examen, vamos a decir, que carece de un índice de sensibilidad para bastantes patologías, sobre todo asociadas al glaucoma, pero cuando hay un defecto bastante manifiesto de una zona, de una cuadrantanopsia, una hemianopsia o unos escotomas bastante importantes, sí es bastante útil de llevarlo a cabo, ¿sí? Y si nosotros tenemos sospecha, por ejemplo, que yo siempre suelo decir cuando en el hospital, ¿verdad? Que tengamos pacientes que nos refieren a una baja visual, nosotros le examinamos, no encontramos nada, tenemos una huesa visual de 20/20, entonces siempre a estos pacientes es imprescindible realizarle el campo visual, ¿sí? Ya sea por confrontación y después solicitar un campo visual computarizado o una perimetría computarizada, que hoy pues, es posible realizarlo tanto con el Goldman, o sea, con el Humphrey como con el Octopus, para hacer una perimetría de Goldman. Porque muchos de estos pacientes tienen una alteración campimétrica debido a una lesión de las vías visuales, por más que tengan una agudeza visual de 20/20, ¿verdad? Entonces, el examen del campo visual, la exploración del campo visual es algo mandatorio para nosotros, ¿sí? Y tener en cuenta siempre esto, ¿verdad? Que nosotros podemos tener en este examen de campo visual por confrontación ante lesiones bastante grandes, daños bastante importantes, una hemianopsia homónima, heterónima, una cuadrantanopsia, que como ustedes saben, en neurooftalmología siempre es indicativo del lugar de la lesión. Entonces, no dejar de pasar, sobre todo ante la sospecha de un paciente que tenga una lesión de las vías visuales, realizar nuestro campo visual por confrontación. Y para terminar, ¿verdad? Una vez que examinamos completo al paciente, le hicimos su anamnesis, sus antecedentes patológicos personales y familiares, le medimos la huesa visual, los reflejos pupilares, la alineación y la motilidad ocular, le examinamos
hicimos el examen externo del globo ocular y los anexos, hicimos el examen del segmento anterior y polo posterior, hicimos nuestra evaluación de nuestro campo visual por confrontación. No olvidar siempre, siempre, siempre de tomar la presión ocular a los pacientes, ¿sí? Un paciente que acuda a la consulta con nosotros no puede salir a la consulta si no se le realiza la tonometría, ¿verdad? Sobre todo si es un adulto mayor de 40 años. Yo por lo general suelo tomarle a la mayoría, a todos mis pacientes, ¿verdad? Pero sobre todo si es un paciente mayor de 40 años, yo le diría mayor de 20, porque hoy en día hay muchos casos de pacientes con glaucoma juvenil que no se le diagnostica a tiempo. No dejar de hacer este paso. A veces le puede resultar tedioso porque implica poner gotas y tocar el ojo del paciente, ¿verdad? Pero es inevitable, o sea, es imprescindible la realización del mismo, ¿sí? La tonometría ya sabemos que es la determinación objetiva de la presión intraocular, está basada habitualmente en la fuerza necesaria para aplanar o indentar la córnea. Sigue siendo el tonómetro de Goldman el tonómetro de Gold estándar de referencia, por más que el iCare y otro tipo de tonómetros están tratando de suplantarlo. Y en este tenemos un prisma ahora que tiene un área de 3,06 milímetros. Lo que hacemos es seguir la regla del Inverfield para poder determinar la presión de la esfera. En este caso la esfera es el globo ocular. Y esta presión es proporcional a la presión que nosotros aplicamos sobre la córnea y al espesor de las paredes del globo ocular, en este caso el espesor de la córnea grande. Hay que tomarse el tiempo para poder realizarlo y bueno, tratar de explicarle al paciente antes de realizarlo porque así mantener su mejor colaboración, ¿verdad? Como lo vemos con la formación de los dos anillos, que hay que tener una cantidad exacta de fluoresceína, ni mucho ni poco, para que los anillos no nos salgan ni muy gruesos ni muy finos, no sobreestimemos o infraestimemos los valores de la presión ocular. Así tampoco cuando vamos a realizarlo, no comprimir los párpados, que el paciente no haga una maniobra vasalva, que no ataje su respiración, que no estemos nosotros mismos presionando el globo ocular, y tener siempre en cuenta que nuestro tonómetro tiene que estar bien calibrado y no tengamos un exceso de fluoresceína. Y bueno, para concluir, porque es un poco largo realmente, no olvidar que la historia clínica es un documento legal. En caso de que nosotros tengamos algún problema de índole médico legal, es nuestro mejor apoyo. Mientras mayor número de cosas nosotros hagamos constar, es mejor, sobre todo las cosas positivas de nuestro examen oftalmológico. Recuerda que la anamnesia detallada nos da un 70-80% del diagnóstico, entonces tomar el tiempo para realizar una adecuada análisis. Y cuando realizamos la exploración oftalmológica, no olvidar hacerlo en orden y todo lo que hagamos, hacer constar en la ficha. Bueno, gracias por su atención, espero que se haya escuchado bien. Excelente, Martín, súper completo. Entonces, ahora para seguir con las clases, nos presenta el profesor doctor Agustín Carrón. Él nos va a hablar sobre los equipos que usamos en oftalmología. Hola, Agustín, adelante. Gracias, Agustín. Buenas noches, Luis. Un ratito voy a hacer un cambio acá. Y ahí se ve bien la diapositiva, ¿verdad? Sí, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación a toda la comisión. Felicitarle por la iniciativa de hacer el curso. Y si bien al principio el tema en general era equipos de diagnóstico en oftalmología, como eso iba a ser un poco ya largo, decidimos con la doctora Fátima hacer solamente algunos métodos de examen del segmento anterior del ojo. Entonces va a ser una introducción que no pretende ser
tan exhaustiva, sino más bien para generar las dudas necesarias para los que empiezan y para los que ya están haciendo la residencia para que sigan investigando, ¿verdad? Yo les recomiendo a los residentes, bueno, a todos los médicos en general, que bajen la aplicación de Telegram y se suscriban a este canal, donde van a encontrar una inmensa cantidad de libros muy interesantes y algunos muy actualizados. Entonces de acá yo saqué la bibliografía de la mayor parte de las cosas y eventualmente después eso voy a compartir con ustedes, ¿verdad? De lo que vamos a hablar entonces es de topografía corneal y examen de lo que sería el segmento anterior del ojo, la cámara anterior, el ángulo, etc. Entonces, para empezar con córnea, tenemos que saber que la córnea ocupa un sexto de la superficie anterior del globo ocular. Y si bien el tamaño es variable, en la edad adulta tiene aproximadamente 11.7 por 12.6 milímetros. La córnea tiene una particularidad que existe una parte que es óptica, que es la parte central, que es la que nosotros estudiamos con más detenimiento para una serie de procedimientos, que sería la parte refractiva, que eso es de los 4 milímetros centrales. En esos 4 milímetros centrales la córnea se comporta como una esfera, pero en su totalidad la córnea ópticamente se considera que es asférica. Y tiene también un comportamiento en que es mucho más curva en el centro que en la periferia. Y a esa forma geométrica o a ese comportamiento se le denomina que es una esfera o algo que es prolata, que significa que es más curva en el centro y más plana en la periferia. Geográficamente, y eso cuando ustedes van a describir una lesión que se observa ya sea en la lámpara hendidura o en la topografía u otro método, tenemos que dividir a la córnea. La córnea central, que como les dije, es la córnea que más, la zona que más nos interesa para los procedimientos refractivos, que son los 3.5 a 4 milímetros. Ya les dije que es casi como una esfera y ahí se encuentra el ápex o el vértice corneal. La zona paracentral es la zona de 7 a 8 milímetros que le rodea a la zona central y sí es importante para hacer adaptación de lentes de contacto. La zona periférica es la zona más plana, que generalmente va hasta los 11 milímetros, y la zona limbar ya sería la transición entre la esclera y la córnea. Acá vemos esquemáticamente las distintas zonas geográficas y eso es muy importante a la hora de describir las lesiones, si son centrales, paracentrales, etc. Dos cuestiones que se estudian mucho a la hora de definir cómo es la córnea y cómo es su comportamiento normal, digamos, son la curvatura y el poder. Como concepto, no existe un método específico, probablemente no va a existir, que sea capaz de medir en vivo, ¿verdad?, el poder real de la córnea. Entonces, lo que nosotros podemos medir es la curvatura o el radio de curvatura y a partir de una fórmula traspolar el radio de curvatura al poder dióptrico. La cara anterior tiene un poder en promedio de 48 a 50 dioptrías, que es como una lente positiva, y la cara posterior se comporta como una lente negativa, que le resta 6 dioptrías aproximadamente a la córnea. Por lo tanto, en promedio, aunque no se puede decir que sea normal, pero en promedio, la mayor parte de los pacientes tienen un poder dióptrico de entre 43 y 44 dioptrías. Eso es importante que ustedes sepan, porque a partir de lo que se considera normal, uno puede saber o tener llamadas de atención en córneas que sean con muy poco poder o con mucho poder. Existe una relación fija e histórica entre lo que es el radio de curvatura y las dioptrías. Digo fija e histórica
porque con el tiempo se vio que esta relación no se cumple en todos los pacientes y que puede haber cierto tipo de variaciones que generen alteraciones en el valor dióptrico de una córnea que se halla a través de su radio de curvatura. Pero básicamente los equipos miden el radio de curvatura y a través de ese índice transforman ese valor en dioptrías. Entonces, dioptrías para la córnea es 337.5 dividido el radio. Entonces, si un equipo nos da el radio, uno puede tener el poder. Y si un equipo nos da el poder, puede hallar el radio. Otras características de las córneas consideradas normales es que el espesor es menor en el centro y va aumentando hacia la periferia. En promedio el espesor de 550 micras y en la periferia de 600 a 700. En general, como les dije, en el centro mismo y se comporta como una esfera, por lo tanto no tiene astigmatismo, pero se sabe que la mayor parte de los pacientes tienen un astigmatismo que va variando a lo largo del tiempo. En los pacientes jóvenes, más frecuentemente es a favor de la regla, y con el tiempo en los pacientes ancianos se va volviendo en contra de la regla. Eso ustedes pueden corroborar perfectamente en las refracciones de un paciente joven y de un paciente anciano. La córnea tiene una transmisión de la luz que va en el espectro visible, menor que el visible, de 310 a 2500 nanómetros. Y una cuestión importante por lo cual el epitelio y la córnea sufren, y eso también van a ver en las urgencias, con la exposición de la luz ultravioleta, es porque la córnea absorbe las longitudes de onda menores a 300 nanómetros, que es el espectro ultravioleta. Nosotros no tenemos las quemaduras epiteliales o las lesiones fototraumáticas por la nieve, pero sí por soldadura. Y eso se debe a que la córnea absorbe la luz, no deja pasar esa luz. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de medición de la superficie corneal? Y cómo estos actúan. Y en qué situaciones nosotros podríamos o deberíamos elegir uno u otro método. O cuáles son las indicaciones de uso de la topografía corneal. Generalmente en una córnea normal, en un paciente, en una consulta normal para una refracción de rutina, no es necesario hacer una topografía. Pero ya cuando vamos a intentar o cuando debemos adaptar de manera correcta cierto tipo de lente de contacto, generalmente necesitamos una topografía. Si tenemos alguna patología corneal específica, vamos a pedir una topografía. En cirugía de catarata, en casos de rutina, en general no es necesario, pero ya para lentes intraoculares de tecnología avanzada sí, o en pacientes que hayan sido sometidos a cirugía refractiva. Otra de las indicaciones muy frecuentes de topografía sería la cirugía corneal, ya sea el trasplante corneal penetrante o el trasplante lamelar anterior. Y es de rutina, ya sea la topografía o la tomografía corneal, en el screening previo de cirugía refractiva. Entonces vemos que existen diversas razones por las cuales nosotros vamos a pedir una topografía corneal. Y existen métodos, y acá vamos a hablar, que están basados en la reflexión de una imagen en la córnea y en el análisis de esa reflexión para lograr establecer el radio de curvatura y a partir de ahí el poder. Uno de los métodos más simples que se utilizan prácticamente en todos los servicios en los consultorios es la queratometría. La queratometría puede ser manual o automática. Y lo que hace el queratómetro es analizar la reflexión de la luz en la cara anterior de la córnea. Proyecta unas miras luminosas en el centro, acuérdense, en la zona esférica, y de acuerdo al tamaño o a la variación del tamaño que existe en esa reflexión, se establece el radio de curvatura y a partir del radio de curvatura el poder de la córnea. Entonces, para los que en algún momento utilizaron un queratómetro manual, estas son las miras. Entonces, cuando las miras, digamos, son más pequeñas y están más alejadas entre sí,
uno necesita girar más el tambor para que ellas se acerquen. Por lo tanto, el poder de la córnea va a ser mayor. Y cuando la córnea es más plana, generalmente la imagen es más grande. Entonces, a partir de ahí, se establece el radio de curvatura y el poder corneal. ¿Cuáles son las ventajas de la queratometría? Las ventajas, fundamentalmente, que es un método que está ampliamente difundido, que se puede encontrar en cualquier lugar, que tiene bajo costo, mínimo mantenimiento, y nos proporciona una medida cuantitativa de la superficie anterior de la córnea. Si bien la queratometría manual es en cierta manera operador dependiente, es un método bastante reproducible y fiable, es rápido y fácil de usar. Las desventajas es que cuando tenemos una córnea que ya tiene algún inconveniente, la queratometría queda corta a la hora de definir el astigmatismo, el poder de evaluar si la razón por la cual existe un astigmatismo es por algo en la periferia o mismo en el centro. Y como todos los equipos que son más simples, directamente asumen que la córnea es esférica en esa zona. Por lo tanto, no es un método simplificado de hallar el poder. Pero, como le dije anteriormente, para hacer cálculos básicos de lente intraocular o para hacer un screening inicial en una consulta, es un método muy válido. Probablemente más del 90% de las consultas generales o más puedan definirse y estar bien descritas con una queratometría. Después tenemos el método que es un poco más avanzado, que es la videoqueratoscopía, que nosotros conocemos clásicamente como la topografía corneal de disco de plácido. Y básicamente lo que hace es que en vez de proyectar unas miras, proyecta unos anillos concéntricos y una cámara de video capta el reflejo de los anillos en la córnea y a través de un software de computadora analiza una cantidad importante de puntos, su posición relativa entre sí y en relación al centro, y a partir de ahí lo mismo. Calcula un radio de curvatura y a partir de ahí el poder de la córnea. Estas son las imágenes básicas de lo que es una topografía corneal que puede tener mayor o menor cantidad de anillos y nosotros vemos la reflexión de estos anillos en la córnea y con cierta práctica uno ya va a saber si tiene un astigmatismo a favor de la regla, en contra de la regla, o si hay una tendencia a que sea un queratocono. Por ejemplo, esta es una imagen muy típica de lo que ya es un queratocono, cuando hay como una deformidad de las miras. Las miras no van a ser perfectamente esféricas si el paciente tiene astigmatismo, pero conservan cierta regularidad. Y esto sería la representación gráfica de la reflexión de los anillos en la córnea. Digamos que estas dos imágenes representan la misma patología, pero están tomadas con distintos equipos. Entonces ya les dije, para que, digamos como concepto básico, cómo uno interpreta una topografía, y nosotros vamos a ver que en la presentación de la imagen topográfica existe un mapa de colores donde los colores fríos representan zonas de córneas más planas y los colores cálidos representan zonas de curvatura, mayor curvatura de la córnea, que le corresponde mayor poder dióptrico. Mayor poder dióptrico cuando el color es más cálido y, perdón, le dije mal, a mayor poder dióptrico corresponde menor radio de curvatura. Después nosotros debemos identificar en qué escala está expresada esta topografía, porque vamos a ver que no es lo mismo una escala absoluta que una escala relativa. Y como mensaje que
debemos llevar cuando estamos empezando a analizar una topografía, que un color, o sea, el rojo, no es sinónimo de un valor específico en dioptrías, porque eso varía según la escala. Pero sí, el rojo siempre implica que es una zona de mayor poder dióptrico. Entonces tenemos las escalas absolutas que tienen intervalos y límites fijos. Entonces, en esta escala va entre 35 y 50, y en esos valores el equipo le introduce a los valores que son de la topografía en cuestión. Vamos a ver después las diferencias entre las topografías en escalas absolutas y relativas. Y la relativa, la escala se adapta a los valores encontrados en esa topografía de manera automática. ¿Cuál sería la diferencia? Que en las escalas absolutas, pequeños defectos pueden quedar enmascarados porque la cantidad de valores probables es mayor, y en las escalas relativas la cantidad de valores está adaptada o está distribuido de manera equitativa a los valores que se encontraron. Acá vemos que estas imágenes son similares, es la misma córnea, pero una expresada en una escala absoluta y otra en una escala relativa. Si nosotros vemos la escala relativa, nos puede llamar un poco la atención y nos va a parecer que es algo muy anormal, y a lo mejor no es tan anormal. Y si vemos la escala absoluta, se nos puede pasar alguna anormalidad muy fina. Lo mismo vemos acá, un astigmatismo en contra de la regla en una escala absoluta, y como es mucho más llamativo en una escala relativa. Entonces, antes de solamente ver el color, solamente analizar que veo muchos rojos o en la otra no veo tantos rojos, tengo que ver qué escala se está usando. Otras variables que existen en la topografía son el tipo de mapa en la forma en que se expresa el poder dióptrico o el radio de curvatura. El mapa axial o el mapa sagital es una representación muy similar al queratómetro. Mide el radio de curvatura en torno a un punto fijo que sería el eje o el apex corneal. Es el mapa convencional, es el más utilizado y es el que permite de manera general analizar la córnea. Digamos que es el mapa con el que estamos más familiarizados. El mapa tangencial o mapa instantáneo mide el radio de curvatura en cada punto y va utilizando para medir en cada punto, digamos, una esfera de referencia que es variable. Entonces, en relación a un punto y a esa tangente, ahí establece el radio de curvatura. No es algo utilizado de rutina y nos va a permitir evaluar o analizar o detectar anormalidades muy pequeñas. Esto, digamos, que se creó y ustedes tienen que tener en cuenta antes de tener los métodos un poco más avanzados o más modernos, como la tomografía corneal. Pues hay muchas cosas de la topografía clásica que no se utilizan ya tanto hoy en día. Acá vemos también dos córneas iguales, o sea, las mismas córneas. Si ven los datos, claro que la variabilidad intratoma puede hacer que los números varíen un poco, pero vemos un mapa global, axial o sagital, donde las curvaturas no son tan evidentes, y en un mapa tangencial o instantáneo se pone mucho más de manifiesto esta área de mayor poder. Esto más bien es para que ustedes sepan que existe, y a partir de que se sabe que existe, entonces uno ya es capaz de ir estudiando más y leyendo más sobre el tema. No pretende ser una clase exhaustiva de topografía. ¿Qué errores pueden encontrar ustedes cuando realizan o empiezan a realizar una topografía y de repente no logran obtener una imagen adecuada? Ven que estas fallas generalmente se deben a que el software, o sea, la computadora no es capaz de reconstruir la imagen porque tiene muchos faltantes de puntos, y puede ser por un error de alineamiento. Esto evidentemente no está bien. Corregido esto, se llegó a obtener esta imagen, y ustedes también deben,
el operador debe analizar la reflexión de los anillos en la córnea y ver si hay muchas alteraciones que pueden ser espacios oscuros o espacios donde no se forma el anillo, que se deben a ojo seco en este caso. Entonces, como se basa en la reflexión, si la reflexión no es buena, la imagen final no va a ser buena. Por lo tanto, en un paciente con ojo seco o que estuvo ya siendo sometido a otros exámenes, como se le tomó la presión, se le hizo ecografía, se le hizo biometría de contacto, etcétera, no se puede hacer una topografía porque va a salir alterado. Entonces, toda vez que nosotros queramos estudiar la córnea, y eso también es un mensaje que hay que saber, en general tiene que ser el primer examen al que va a ser sometido el paciente. No tuvo que habérsele tocado antes la córnea, no tuvo que habérsele puesto demasiadas gotas, etc. Porque si no puede haber muchas alteraciones. Y eso va para biometría, va para topografía, para todo lo que requiera reflexión de la imagen en la superficie corneal. Bueno, más allá de examinar lo que es la curvatura, el poder de la córnea, etc., los software nos van a dar ciertos valores o datos que nos sirven para caracterizar mejor y estudiar, digamos, más a profundidad la córnea. Existen una serie de índices que no les voy a citar todos, pero los que más se utilizan serían el SIMK, que sería, como su nombre dice, la queratometría simulada. Sería un valor que uno puede utilizar para aplicar en ciertas fórmulas, etc., como si fuese que uno le está haciendo una queratometría. Entonces, es el poder en 4 puntos en el centro. Entonces sería la representación topográfica de la queratometría. Pero hay que tener cuidado con utilizar este valor, porque realmente, si alguna vez tienen tiempo y tienen la posibilidad de comparar, van a ver que los valores que da la queratometría manual automática no necesariamente son exactamente iguales a los de la SIMK. Y por ejemplo, para las fórmulas tipo biometría, donde uno carga el dato de la queratometría, se sabe que no es igual poner un SIMK que en la queratometría. Entonces hay que tener cuidado. Sirve, sí, pero no es directamente reemplazar un valor por otro. Otro valor que nos da la topografía, que nos da una idea de la forma de la córnea, es el valor de Q, que es un valor que nos habla de la asfericidad. En una córnea prolata, que es más curva en el centro, que es lo normal, la asfericidad es negativa. Es un valor negativo. Y en una córnea oblata, que es más raro, la asfericidad es positiva. Acá vemos una serie de índices estadísticos que no les voy a hablar de todo, pero antes de que exista la tomografía, también había una serie de índices que nos ayudaban a detectar el queratocono o las ectasias corneales incipientes. Entonces, resumiendo, ¿cómo vamos a hacer un análisis crítico de una topografía? Siempre, en cualquier examen que hagamos, tenemos que identificar el nombre del paciente, la fecha, el ojo que estamos estudiando. Vemos qué escala se está usando, si es la escala absoluta o la escala relativa. Vemos qué mapa, sobre todo si nosotros agarramos un impreso, ¿verdad? Si es el mapa axial, si es el mapa tangencial, etc. Vemos los índices cuantitativos como la SIMK, la asfericidad, el astigmatismo, el grado de astigmatismo. Podemos evaluar todos los análisis extra. Por supuesto, tenemos que evaluar si la calidad de la toma fue buena o no, y eso vamos a ver por la impresión, como les dije. Y después nosotros tenemos que clasificar si es normal o si la topografía condice con lo que nosotros estamos buscando, etc. Entonces, existen también, esto a modo de citar, patrones de normalidad topográfica. No todas las córneas son iguales, esa es la
la particularidad de la anatomía, ¿verdad? No todos los ojos son iguales. Por lo tanto, tenemos que describir patrones que son considerados normales, aún sin ser iguales. Y una topografía o una distribución de la curvatura corneal puede adoptar un patrón que se llama redondo o circular, que sería la descripción clásica de un paciente sin astigmatismo o con astigmatismo muy bajo, que es que la mayor parte de la curvatura está en el centro y se va aplanando hacia la periferia. Esto aproximadamente se halla en el 20 a 25% de la población. Una variante del patrón redondo o circular sería el patrón oval, donde el aplanamiento, digamos, es mayor o más rápido en el diámetro horizontal, en el eje horizontal que en el vertical. Y después tenemos los patrones normales de los pacientes que tienen astigmatismo. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque sabemos que, sobre todo en el queratocono, que es una de las indicaciones más clásicas de topografía, existe en general un astigmatismo que va teniendo ciertas características y que se va volviendo asimétrico, irregular, etc. Entonces tenemos que saber cuáles son los patrones normales. Astigmatismo se denomina una córnea que tiene mayor curvatura en un meridiano que en otro. En general, el astigmatismo debe ser simétrico, debe ser ortogonal. Ortogonal significa que el eje de mayor poder dióptrico y el eje de menor poder dióptrico están separados entre sí por 90 grados. Y el astigmatismo puede ser a favor de la regla, en contra de la regla, que se halla en los 30 grados, 15 grados, por llamarlo de una manera, mayores o menores de 90 y 15 grados mayores o menores de 180. Todo lo que está por fuera de esa zona se denomina astigmatismo oblicuo. Y otra forma de describir es si el astigmatismo es simétrico o asimétrico y si es regular o irregular. Entonces, esto es importante que ustedes sepan identificar. Esto sería un astigmatismo regular, simétrico, ortogonal, a favor de la regla. En el astigmatismo a favor de la regla, el eje de mayor poder dióptrico está a 90 grados. Es mucho más frecuente en jóvenes. El astigmatismo en contra de la regla es aquel en el que el eje de mayor poder dióptrico está a 180 grados. Y el astigmatismo oblicuo, como les dije, generalmente está entre 30 y 60 y entre 120, etc. Más allá de los 30 grados de esos dos ejes. Bueno, ¿a qué se denomina astigmatismo simétrico? Un astigmatismo simétrico o de corbata moñito simétrica es aquel donde se forma esta imagen y la curvatura en el meridiano o en la hemicórnea superior, en este caso, que también se aplica así, es astigmatismo en contra de la regla, pero más frecuente en a favor de la regla. La curvatura en la hemicórnea superior es casi una imagen especular de la curvatura en la hemicórnea inferior. O sea que es una córnea simétrica, cuyo eje o centro de simetría es el centro de la córnea. O sea, o es el ápice corneal o el punto de fijación, eso puede variar, pero como concepto es que esto es igual a esto. Eso significa que el astigmatismo es simétrico y que no nos debe llamar demasiado la atención. Cuando nosotros tenemos que tener mayor atención ante un astigmatismo es cuando este astigmatismo es asimétrico y sobre todo si la asimetría es a expensas de que la mayor parte de la curvatura del astigmatismo se encuentra en la hemicórnea inferior. Eso es un patrón asimétrico y cuando la asimetría entre el poder dióptrico superior e inferior es mayor a 1.5 dioptrías, eso es una llamada de atención. Eso después van a ver
que se denomina en criterio de Rabinowitz, que es para el queratocoma. Pero si bien esta asimetría puede ser normal, realmente es un llamado a atención. Existen algunas otras explicaciones de por qué ocurre. Y otro comportamiento del astigmatismo que debe llamarnos la atención es cuando existe un desvío de los ejes. Acá vemos que es un astigmatismo, digamos, a favor de la regla, asimétrico, y encima existe un desvío de los ejes. Digamos que este eje superior se va desviando del eje superior. Es como que los dos se quieren juntar y se quieren encontrar abajo. Eso después es el patrón típico de la ectasia corneal o el queratoconal. Cuando este desvío de los ejes es menor de 30 grados, no es significativo, pero cuando el desvío de los ejes es mayor a 30 grados, ya es significativo. Entonces, esto es una llamada de atención, más otra vez que acá si vemos que la curvatura inferior es casi de 49 dioptrías, o sea que eso ya está por encima de lo normal. Esto es un resumen de los patrones topográficos irregulares cuando no tienen una forma identificable, y para que ustedes lleven como mensaje los que le tienen que llamar la atención son aumento de la curvatura inferior, corbata moñito asimétrica a expensas de mayor curvatura inferior, y corbata moñito asimétrica a expensas de mayor curvatura inferior más desvío de los ejes es casi una señal de ectasia corneal. Esto obviamente no va a poder ser detectado en la queratometría, ¿verdad? Porque vamos a tener solamente el valor del poder dióptrico en 4 puntos. Por eso es la utilidad de la topografía. Bueno, entonces vamos a pasar a otro método que ya no está basado en la reflexión de una imagen, sino que está basado, digamos, en el análisis óptico de un corte óptico a través de la córnea. Entonces, ahí nosotros podemos evaluar como si fuese la lámpara hendidura, la cara anterior, la cara posterior, el espesor corneal y la relación que existe entre la cara anterior y posterior. El Pentacam es un nombre comercial, hay ahora ya más de uno, y por esas características que les dije, que evalúa cortes ópticos de los tejidos, se denomina tomógrafo. Digamos que es una denominación comercial. Y el Pentacam, como su nombre lo dice, fue el primer dispositivo de este estilo y evaluaba 5 cosas diferentes, por lo tanto se llamó Pentacam. Pero desde el punto de vista práctico, realmente su mayor aplicación está en la evaluación de la córnea, en la evaluación de la profundidad de la cámara anterior también, pero vamos a ver que no es un método tan efectivo, o no es realmente muy efectivo o muy bueno a la hora de evaluar el iris, el ángulo, el espesor del cristalino, etc. Pero también son aplicaciones asociadas o anexas a la evaluación de la córnea. Entonces, el Pentacam específicamente y otros tomógrafos se basan en justamente el análisis de una fotografía de la córnea que está tomada utilizando un método fotográfico que es el método de Scheinfeld. Entonces, este equipo tiene una hendidura central y una cámara que es rotatoria, entonces va sacando fotos en distintas posiciones de la córnea. Es lo mismo que ustedes hagan con la lámpara de hendidura y vayan girando 360 grados y vayan sacando imágenes de la córnea a medida que hacen un corte con la hendidura. ¿Qué es lo que hace el método Scheinfeld? Hace que esa imagen
a pesar de que no coincidan el plano de la imagen con el plano de la cámara, salga enfocado. Esto es cómo se hace o como el paciente ve. Esta es la hendidura, el paciente tiene un punto de fijación y acá está la cámara que va sacando las fotos. Esto también es otro esquema. Entonces vemos que va a dar 2 vueltas y puede obtener entre 25 a 50 fotos. Y a partir de esas fotos va a analizar 25.000 a 130.000 puntos individuales de cada una de esas fotos. Y a partir de ese análisis, lo que va a evaluar es la elevación de la córnea, se llama. Y vamos a ver qué concepto o qué se entiende por elevación. Bueno, esto es cómo funciona el principio de Scheinflug, que no es tan relevante en este punto. Digamos, esto es un esquema de qué es lo que evalúa el Pentacam. Si vemos la córnea tiene una muy buena definición, podemos evaluar la anterior, la cara posterior, la cara anterior, el espesor. Podemos evaluar la profundidad de la cámara anterior central, pero si vemos todos los métodos ópticos fallan a la hora de obtener imágenes razonables en las estructuras no transparentes, ya sea el iris o el cuerpo ciliar. Entonces, el Pentacam nos da una evaluación que no nos dan los otros métodos de reflexión, que es el análisis de la cara posterior de la córnea. Entonces, al poder analizar la cara posterior de la córnea, podemos llegar a tener una aproximación un poquito más acertada del poder corneal. Pero, aún así, después van a ver que matemáticamente o desde el punto de vista práctico, conocer el poder real de la córnea no es tan fácil y no es tan preciso y tampoco tiene demasiadas aplicaciones en la práctica que superen ampliamente a lo que es un análisis de la cara anterior solamente. Esto vamos a pasar, digamos que el Pentacam hace mapas de poder corneal muy similares a la topografía, eso ya lo evaluamos, y también hay mapas sagitales y tangenciales, el concepto es el mismo. También, asimismo, vamos a poder analizar en los mapas de poder corneal las mismas características del astigmatismo como en la topografía, por eso es importante tener los conceptos de la topografía. Lo mismo, las escalas pueden ser absolutas o normalizadas, todo eso es igual. Entonces, uno de los displays del Pentacam es el mapa de curvatura, y lo que se le dio más importancia, o lo que introdujo como concepto nuevo, es la evaluación no del poder ni del radio de curvatura de la córnea, sino de otra característica, que es la elevación. Tenemos que tener en cuenta que para que podamos definir la elevación de una superficie o de un punto, necesitamos tener un punto de referencia. Es básicamente lo mismo que se utiliza, por ejemplo, en metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Porque un punto, por ejemplo, el Everest tiene X altura en relación al nivel del mar. Pero si comparásemos la altura del Everest en relación a la Aconcagua, por ejemplo, la altura iba a ser mucho menor. Entonces, la altura depende del punto de referencia. Entonces, lo que hace el Pentacam es establecer un cuerpo de referencia, que en este caso va a ser una esfera, y a partir de ahí ver qué tan distinta es la elevación de la córnea. ¿Y cómo pudo llegar a la imagen de la córnea? Ya le dije, porque hace imágenes o cortes ópticos. Entonces acá no vamos a tener dioptrías, porque no estamos hablando de poder, pero vamos a hablar de micras, que sería qué tan elevado o qué tan deprimido es un punto en relación al cuerpo de referencia. Ese concepto nomás hay que dejar, o sea, quiero que se quede de esto. ¿Y por qué, digamos, o sea, qué valor o
¿qué aplicación tiene eso en la práctica? Es porque muchas veces podemos hacer diagnósticos de queratoconos muy incipientes por alteraciones de la elevación que todavía no tienen una representación en las alteraciones del poder o de la curvatura corneal. Que básicamente es por eso que se utiliza la elevación. Acá vamos a ver que la representación gráfica en colores es un poquito distinta a la representación gráfica de la curvatura o de poder. Digamos que es al revés, básicamente. Porque si vemos, acá lo verde es la esfera de referencia, ¿sí? Lo amarillo sería un meridiano de la córnea o la córnea en sí. Todo lo que es curvo en el centro va a estar por encima de la elevación del cuerpo de referencia y todo lo que es plano va a estar por debajo de la esfera de referencia. Pero en el astigmatismo, por ejemplo, el meridiano más curvo, ¿verdad?, va a estar en relación a la esfera de referencia que es fija. Cuando es muy curvo va a estar por dentro de la esfera de referencia. Porque digamos que está tan curvo que no se eleva. Y lo que es más plano va a estar por fuera de la esfera de referencia. Entonces, solamente esta imagen ni se va a entender. Este es un astigmatismo a favor de la regla. Vemos que la curvatura es mucho mayor a 90 grados. La representación de la elevación, vemos que los colores son al revés. Son más fríos a 90 y más cálidos a 180. Este es un patrón normal de elevación. No les tiene que llamar la atención. Acá vemos la representación gráfica nomás del pentacam. Entonces, abajo a la derecha, esto es variable, pero en este caso, abajo a la derecha es un mapa de poder, como la topografía, y estos son los mapas de elevación. Y lo que se vio es que la elevación empieza a alterarse en la cara posterior de la córnea mucho antes de que haya una representación o una alteración en la cara anterior. Y si se imaginan por qué ocurre eso, es porque en el queratocono existe un adelgazamiento corneal a expensas de que, por llamarlo de una manera, de la cara posterior empieza la deformidad, va avanzando hacia la cara anterior y entonces se produce un adelgazamiento. Entonces, al evaluar la elevación de la cara posterior, vamos a ver que en una zona hay un área que está mucho más elevada. Entonces, imagínense como una... ustedes hacen un corte en la lámpara hendidura, ven que es regular y de repente hay como un chichón por ahí, de la cara posterior. Y eso es la representación gráfica de la elevación. Y vemos también que en el pentacam existe lo que se llama el mapa paquimétrico, que es capaz de caracterizar el espesor de la córnea en un área mucho mayor, o prácticamente en toda la córnea, a diferencia de lo que sería una toma única de paquimetría central. Acá vemos otro ejemplo. Ya existe una alteración en la curvatura. Vemos que acá hay un área donde la curvatura es muy importante, por lo tanto el poder dióptrico es muy importante. Y hay una elevación localizada muy importante, acá vemos más de 61 micras. Y ya hay también alteraciones en la cara anterior. Y otra coincidencia es que en esa zona existe un adelgazamiento focal. Entonces acá se cumplen prácticamente todos los requisitos de un queratoconoro. Existe una alteración asimétrica de la curvatura con un adelgazamiento focal generalmente inferior y alteraciones en la elevación. Ya les dije, la utilidad del mapa paquimétrico se estudió
cómo se comporta la paquimetría en el queratocono, cómo se comporta en la degeneración marginal pelúcida, cómo se comporta en los pacientes normales. Y a partir de comparaciones estadísticas, entonces se hacen análisis y comparaciones de si esa distribución paquimétrica en ese paciente específico es o no sospechosa o puede considerarse normal o no. O sea, son diversos valores o análisis a partir de la toma de la imagen. Eso no hace falta definir. Y existe también en el Pentacam un software de análisis que desarrollado por Belin y Ambrosio, que lo que hace es un estudio combinado de la elevación y la paquimetría. Entonces, como concepto, los tomógrafos o el Pentacam o cualquiera de los otros añaden más datos de estudio a una córnea. Y en el caso del Pentacam añade la elevación y la paquimetría. Y juntos, esos dos parámetros estudiados de una manera sistemática y con una serie de modificaciones o de valoraciones estadísticas, nos van a dar digamos, un score de que puede ser normal o anormal. Eso es el Belin-Ambrosio. Y ese es el display, digamos. Entonces, acá vemos todos los datos que se evalúan de manera automática, que básicamente son la elevación y la paquimetría, y en relación a eso nos van a dar unos valores que pueden estar en rojo, en amarillo o en blanco, y después un score total. Entonces, cuando esto está alterado, nosotros tenemos altas sospechas de que sea una ectasia o una sospecha de ectasia o un paciente que puede desarrollar una ectasia, por lo tanto no debe ser sometido a cirugía refractiva ablacional. O sea que ese es esa es la aplicación fundamental de esta aplicación. Acá vemos otras, eso es para que sepan, ¿verdad? Otras aplicaciones del Pentacam, vemos cómo se puede evaluar el ángulo, pero digamos, esto es automático y si ven acá no se sabe bien cuál toma como el vértice del ángulo. Sí, obviamente podemos determinar con esta imagen que esta cámara es más estrecha que esta y nos va a salir el valor, etc. Son otras aplicaciones. Bueno, entonces, ya para terminar, porque ya esto sería evaluación de la córnea en cuanto a poder y regularidad, etc. Y ahora vamos a ver los métodos de análisis de las estructuras de la cámara anterior, incluidas el ángulo y el cuerpo ciliar. Entonces, vamos a hablar de la biomicroscopía ultrasónica, que básicamente es un tipo especial de ecografía ocular, o sea, es un ecógrafo ocular, pero que tiene como particularidad que utiliza una sonda con mayor frecuencia. Las sondas de mayor frecuencia, como concepto, tienen mayor definición o mayor resolución, pero tienen menor penetración. Y otra particularidad de las sondas de mayor frecuencia, como la penetración es muy escasa y las interfaces entre los tejidos van a quedar muy juntas entre sí, necesitamos o requiere de una interfase líquida de acoplamiento entre el ojo y la sonda. Por lo tanto, es un método un poquito más engorroso que la ecografía convencional. Y si bien anteriormente los VM podían evaluar solamente así como cuadrantes y después uno tenía que hacer un montaje de las imágenes, los equipos modernos al tener una sonda lineal son capaces de hacer un análisis de limbo a limbo o de sulcus a sulcus sin necesidad de tener que manipular las imágenes. Entonces acá vemos, esto es para que ustedes tengan una idea de cómo se ve el VM y qué es lo que podemos evaluar.
Vemos cómo es capaz de evaluar del limbo a limbo. Se puede ver también ciertas características de la córnea, aunque no es el método ideal para evaluar la córnea, la profundidad de la cámara anterior, y sobre todo es muy útil en la evaluación del iris, el ángulo, el ángulo iridio corneal y el cuerpo ciliar. Este es el tipo de imagen que vamos a ser capaces de obtener con UM. Vemos que básicamente va a ir hasta la cara anterior del cristalino. Si está dilatado, se puede evaluar la cara posterior del cristalino, la pars plana y el vitro anterior, no más que eso. Las indicaciones de UM, una de las indicaciones principales es el glaucoma, porque nos permite evaluar la anatomía y la conformación del ángulo, ya sean córneas en los que uno pudo hacer la gonioscopía, porque la gonioscopía sigue siendo el gol estándar de evaluación del ángulo, pero también tiene la ventaja de que al ser un método no óptico, que es ultrasonido, es capaz de evaluar las estructuras intraoculares de la cámara anterior aún en córneas con pérdida de la transparencia, que eso no va a ser posible con los otros métodos. Es útil para diferenciar, documentar sobre todo y aclarar en caso de dudas los distintos mecanismos de cierre angular, ya sea por bloqueo pupilar clásico, por la configuración plató, porque existe la sospecha que haya un tumor en el iris, ya sea quístico o sólido. También nos permite evaluar la relación que existe entre el cristalino y la cámara anterior y el ángulo, o si existe también efusión UV. Nos permite hacer un diagnóstico confirmatorio de la configuración del iris en el síndrome de dispersión pigmentaria, y es muy útil a la hora de evaluar las alteraciones del ángulo del iris y del cuerpo ciliar en los pacientes con traumatismo. Otras aplicaciones en glaucoma serían la evaluación de una ampolla de filtración para ver su funcionamiento, el grado de difusión, si está hiperfiltrando, etc. Y la posición, si está o no ocluido, y su relación con otras estructuras de un tubo de drenaje. Realmente es un método muy útil de evaluación de ciertas cosas que no hay otra forma de evaluar. También a la hora de evaluar tumores en el segmento anterior, que si bien no son muy frecuentes, también pueden ser evaluados mediante UM. Los tumores de la superficie, acá va a haber una competencia con el OCT, digamos, en cuanto a método, ya sean los tumores conjuntivales, los esclerales, ya sean pigmentados o no, los tumores del iris, del cuerpo ciliar, o tumores ya sea primarios o por extensión que lleguen hasta la pars plana. También la evaluación del cristalino, como les dije, y muy útil a la hora de evaluar posición del lente intraocular, de la relación de las ápticas con el iris, del cuerpo ciliar, etc. Y como les dije, en el trauma. En el trauma muchas veces nos va a permitir identificar cuerpos extraños intraoculares que se encuentran por detrás del iris, que de otra manera serían muy difíciles o imposibles de ser detectados. Las alteraciones de la cápsula posterior del cristalino, que muchas veces o la gran mayoría de las veces no es posible evaluar con ecografía convencional o con cualquier otro método. Así que tiene sus indicaciones precisas. Algunas de ellas, vamos a ver, pueden ser también hechas por OCT y otras definitivamente solamente por UM. Entonces, habiendo hablado de eso, les voy a hablar ya para terminar del OCT del segmento anterior, que como tecnología se denomina de una sola manera, pero existen realmente en la actualidad una diversidad de equipos que generan la imagen a través de distintas tecnologías. Por lo tanto, según el tipo de tecnología que se utilice, va a tener mayor o menor grado de resolución y penetración. O sea, básicamente los OCT más modernos tienen mejor resolución, un poco mayor penetración, tienen mayor cantidad, o sea, son mucho más rápidos
Y al hacer más análisis lineales, se puede hacer una reconstrucción en 3D. Pero el problema, digamos, del OCT es que no es un método dinámico, ¿verdad? Y que no es capaz de visualizar las estructuras, o sea, el cuerpo ciliar y lo que está en la cara posterior del iris hacia el cuerpo ciliar, digamos. Donde hay mayor cantidad de pigmento o donde hay menor transparencia de los tejidos, el OCT tiene menor definición. Las ventajas, por supuesto, es que es un método de no contacto, es un método que se realiza en vivo, que puede proveernos de imágenes en tiempo real, aunque al tener imágenes en tiempo real se pierde un poco la definición, y actualmente se está utilizando para cirugía intraocular, ya sea de lentes intraoculares fáquicas, de cirugías de trasplantes lamelares, etc. O sea que otra aplicación sería en la cirugía intraocular del segmento anterior específicamente. Y también se utiliza en el segmento posterior. La desventaja sería, una de las desventajas sería el costo. Y toda vez que no exista una transparencia en los medios, el método disminuye su eficacia. Entonces, no vamos a poder evaluar bien la cámara anterior si la córnea está opaca o si existe un sangrado intraocular, etc. Entonces, es un método que tiene ciertas limitaciones en cuanto a eso. Solamente para que ustedes sepan y vean cómo es la imagen del OCT, también es capaz de identificar el mecanismo de cierre angular según distintos tipos, pero como ven, por ejemplo, en esta imagen, el espesor del iris está aumentado y acá ya se pierde la definición de las estructuras del ángulo y del cuerpo ciliar. Lo mismo acá, y acá se ve muy bien cómo el iris prácticamente absorbe toda la luz del láser y no es, acá por ejemplo ya no forma la imagen del cristalino. Eso va a variar según el tipo de OCT que se utilice. Los OCT más nuevos, que se utilizan por ejemplo en cirugía, etcétera, tienen mejor definición y mayor penetración. Si ven, la definición que se obtiene de este elemento transparente, que es el lente intraocular, es mayor probablemente que con el UM. Se puede ver la cápsula anterior, la cápsula posterior, etc. Acá se puede ver todo el espesor cristaliniano, la cápsula anterior, la cápsula posterior, pero acá, por ejemplo, no se ve nada. O sea, la ventana de la pupila es lo que determina la imagen que puede ser obtenida. Entonces, sí o sí, para ciertas cuestiones va a tener que estar la pupila dilatada. Sí, definitivamente es el mejor método, o es un método muy superior al UM a la hora de evaluar la córnea. Si existen irregularidades para ver tumores también conjuntivales con invasión a la córnea, el epitelio corneal, la profundidad de una lesión, la profundidad del flap escleral, la profundidad de los anillos intrastromales, todo lo que sea córnea, realmente el OCT es muy superior al UM. Y existe una nueva tecnología que probablemente sea la tecnología que va a reemplazar a lo que sería la tomografía de Scheimpflug, que es el análisis de la elevación. O sea, todo lo mismo que se obtiene mediante una imagen de Scheimpflug, se va a obtener, o ya se obtiene, porque este es un equipo ya lanzado al mercado, a través de cortes con OCT. Entonces, básicamente es lo mismo, pero en vez de utilizar una cámara, utiliza el OCT, ¿verdad? Utiliza el láser. Y acá vemos que es capaz de generar imágenes de limbo a limbo de bastante penetración, siempre que exista la posibilidad de se dilate el iris. Y este equipo específicamente, a través de un OCT, ya es capaz de hacer lo que es la imagen del segmento anterior, la evaluación de la córnea y además sirve como biómetro. Entonces, en un futuro, sí, las imágenes y la integración de los equipos
va a ir hacia el uso de todas las longitudes de onda o toda la tecnología relacionada con el OCT. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Sé que se volvió un poco largo, pero no es fácil resumir toda la cantidad de equipos que existen en oftalmología. Sí, así mismo. La cantidad que tenemos en todo este tiempo que diste, excelente. Las preguntas para todos los asistentes las podemos responder en el chat de WhatsApp en honor al tiempo. Y agradecemos la presencia del doctor Martín y el doctor Agustín, que nos brindaron sus clases de manera excelente. Y a los residentes, nos vemos mañana. No sé, algo que quieran acotar. Gracias, Martín o Luis. Agustín. Gracias por la atención. Gracias, Fátima. Gracias, Martín. Y bueno, para cualquier duda, Dale, a las muchas gracias. órdenes. Gracias, Agustín, por participar y gracias a todos. Muchísimas gracias, espectacular las clases. Bueno, hasta luego. Que estén Nos bien. vemos mañana, Igual. gracias. Chao. Gracias.